De nuevo con ustedes, aquí, en Es Radio Alicante, fieles a nuestra cita semanal para traerles la voz de nuestros mejores clásicos, para mostrarles y demostrarles que su mensaje nos sigue interesando, porque sus palabras no han perdido ni el valor ni la fuerza con que fueron escritas. Santiago Trancón, autor del libro Sabiduría de los Clásicos, nos invita hoy a un nuevo encuentro con uno de nuestros grandes escritores de la Edad de Oro, Francisco de Quevedo. De la mano de Santiago vamos a ir desgranando las ideas y reflexiones más atractivas de nuestro autor, que siempre nos sorprende por su agudeza y originalidad. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Pilar. Efectivamente, lo primero que nos produce la obra de Quevedo es extrañeza. Extrañeza por lo inesperado de sus imágenes y comparaciones, por la libertad con que escribe, por la concentración del pensamiento, el uso de conceptos que son como planetas o soles, que atraen a otros conceptos haciéndoles girar y hasta a veces salir de sus órbitas habituales. No son conceptos estáticos, sino en constante rotación y traslación. Los conceptos quedan así despojados de su sentido rutinario y nos obligan a pensarlos de otra manera, a redefinirlos y a reinterpretarlos. Por ejemplo, su idea de la nobleza, de la honra y de la limpieza de sangre, que es un tema esencial en los siglos de los que estamos hablando, y XVI y XVII, ¿no? No es que Quevedo esté libre de prejuicios, pero lo llamativo es que, de modo casi natural, llevado por su sentido crítico, es capaz de romper con muchos tópicos, lugares comunes y creencias de la época. Me interesa esta idea de que el sentido crítico de Quevedo es lo que le lleva de forma casi inevitable a darle la vuelta a los conceptos y a buscar nuevas asociaciones de ideas y palabras. Es un espíritu intelectualmente inquieto, que no se conforma con las ideas comunes. Y esto le lleva inevitablemente a contradicciones. Un ejemplo claro quizás sea su opinión sobre los judíos, algo que está muy relacionado con el tema que has planteado sobre la honra, la nobleza y la limpieza de sangre. Sí, es un tema importante que nos va a ayudar a conocer mejor a Quevedo. Mira, digamos de entrada que Quevedo no se vio libre de prejuicios ni las tensiones de la sociedad española de su época. El caso más claro es el que ha señalado de su antijudaísmo. Quevedo escribió contra los judíos un panfleto que hoy nos resulta pues deplorable. Se titula Execración contra los judíos. Execración es una palabra que significa aquí una condena severa y pública, ¿no? El título ampliado dice Execración por la fe católica contra la blasfema obstinación de los judíos que hablan portugués, y en Madrid fijaron los carteles sacrílegos y heréticos, etc. Es una reacción que tiene Quevedo ante unos carteles que aparecieron por Madrid dando loas a la ley de Moisés y en contra de Jesucristo. Una provocación que no parece claro que fuera obra de judíos ni de judeoconversos, es mi opinión, porque desde la expulsión del 1492, lo que procuraban los judíos y los judeoconversos era pasar desapercibidos, que les dejaran vivir en paz y poder así realizar sus profesiones, sus negocios, ¿no? Puede incluso, por tanto, que fuera esta execración, estos panfletos y estos carteles denigratorios fueran obra de los enemigos del conde duque de Olivares, era el marido del rey, que había aceptado la ayuda económica de los judíos portugueses, que eran los prestamistas, para evitar la bancarrota del Estado, a lo que se le criticó, ¿no? Esto de los ataques de falsa bandera, digamos, que pusieron a los judíos por medio, pero podían haber sido otros los que lo hicieron. Esto de la falsa bandera, pues ya se ve que no es nuevo, ¿no? Se inventó hace muchos siglos, ¿no?
El caso es que Quevedo, que por entonces ya estaba enemistado con el conde duque de Olivares, aprovechó la ocasión para escribir un furibundo libelo contra los judíos portugueses. Digo portugueses porque la mayoría provenían de ahí, donde se había mantenido un poco distinto a los judíos españoles, más obligados a convertirse, ¿no? Y no habla contra los judío-conversos españoles en sí, ¿no? Aunque entre un grupo y otro existían relaciones muy estrechas, ¿no? Está muy bien que nos aclares el contexto porque muchas veces ese contexto explica mejor las cosas que las interpretaciones generales. En este caso, el judaísmo de Quevedo sin duda tiene un fundamento en la creencia católica que acusa a los judíos de deicidas, nada menos que de haber matado a Dios, una acusación que arraigó en el pueblo y dio pie al antijudaísmo tradicional. Pero parece que también influyó en su antijudaísmo las luchas políticas y los enfrentamientos de Quevedo que Quevedo mantuvo con sus enemigos. Sí, sí, aquí lo que nos interesa es destacar pues, las contradicciones del propio Quevedo. No hay duda de su actitud antijudía, pero eso no le impide criticar la idea de nobleza, de honra, de pureza de sangre que también está implicada en esta historia, ¿no? La sangre pues, es un elemento tiene mucha fuerza, porque una fuerza visual y física, y tiene un gran valor simbólico hablar de la sangre, la pureza, la impureza, etc. Por eso escribe Quevedo en esta execración a los judíos, dice, una gota de sangre que de los judíos se deriva seduce, o sea, induce, a motines contra la de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Que siempre empeora la buena sangre con que se junta y por eso la busca. Nunca se mejora con la buena en que se mezcla y por eso no la teme. Esto aquí claramente sangre impura contra sangre pura, rechaza, por tanto, cualquier mezcla posible, ¿no? Incluso pues acusa indirectamente a los judíos de querer mezclar su sangre con la de los cristianos hasta casi para pervertirlos, ¿no? Esto diríamos hoy que es pues claramente un caso de racismo, ¿no? Un concepto, pero no hay que olvidar que el concepto de racismo no existía en la época, ¿no? Por tanto, más que una visión racista o biologicista, aunque suene muy a ello, ¿no? Pues en realidad se trata de una visión religiosa. Por eso no debe extrañarnos que siga diciendo también, en este caso por boca de un diablo, porque estamos todavía en aquel sueño del infierno, ¿no? O del juicio final. Y dice un diablo que un poco equilibra ese otro juicio que acabamos de leer, ¿no? Dice, toda la sangre hidalguillo es colorada y parecedlo, o sea, parecer hidalgo, en las costumbres y entonces creeré que descendéis del docto cuando lo fuéredes y procuráredes serlo. Y si no, vuestra nobleza será mentira breve en cuanto durare la vida, que en la chancillería, o sea, en el juzgado del infierno, arrúgase el pergamino y consúmense las letras. No valen para nada los títulos de nobleza. O sea que no hay sangre azul, que eso de la sangre noble, la pureza de sangre, el descender de cristianos viejos o tener títulos nobiliarios, eso no sirve de nada, que lo que importa es lo que uno hace y por eso será juzgado, no por su sangre. Si lo dice claramente este diablo, dice, el que en el mundo es virtuoso, ese es el hidalgo. Y la virtud es la ejecutoria que acá respetamos, el título de nobleza que respetamos, ¿no? La virtud. Pues aunque descienda de hombres viles y bajos, como él con divinas costumbres, como el que con divinas costumbres se haga digno de imitación, se hace noble así y hace linaje para otros. O sea que lo que importa, viene a decir, que son los hechos, las obras. En el fondo, no es más que una consecuencia de la doctrina cristiana que dice que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que ni el nacimiento, ni la riqueza, ni la sangre nos hace ni superiores ni inferiores a nadie.
Esto conviene recordarlo porque es una visión radicalmente distinta a la doctrina luterana y calvinista de la predestinación. Efectivamente. Claro, por eso Quevedo acaba defendiendo que los villanos, o sea, los pobres, tanto también los moros o los judíos, también pueden salvarse y que merecen no ser ultrajados y que deben ser tratados con todo respeto. Y lo dice así el diablo. Dice, reímonos acá, o sea, en el infierno, de ver lo que ultrajáis a los villanos moros y judíos, como si en estos no cupieran las virtudes que vosotros despreciáis. Y sobre la honra, ¿qué nos dice Quevedo? La preocupación por la honra, por la buena fama, por el qué dirán, el miedo a perder la honra, el ser señalado por la sociedad por no tener sangre limpia, o sea, descender de moros o judíos, o por cualquier tipo de reproche social, por mala conducta, por ir contra las creencias y las buenas costumbres. Todo esto se convirtió casi en una obsesión en la sociedad de la época. La Iglesia ejerció un verdadero control social, vigilando la fe y las costumbres, y en esto tuvo mucha influencia la Inquisición, que recordemos estimulaba la delación al mantener el anonimato de quien delataba o acusaba a otro. Tengo curiosidad en saber qué pensaba Quevedo de todo esto. Pues viene muy bien tu pregunta para no encasillar a Quevedo en fáciles y previsibles calificaciones o descalificaciones. Nos describe, por ejemplo, los males que causa la honra. Y claro, es la honra, esa cosa tan importante en esa época, y todo, una honra que él llama honra mundana. Aquí se opone a todo esto. Dice que es sobre todo la honra que descansa en la mujer, ¿no? Entendida casi en la época, pues la mujer era la que provocaba la honra o la deshonra de todos los que estaban a su lado, de su marido, de sus descendientes, de sus hijos, etcétera, ¿no? Por eso tenía mucho que ver la honra con el sexo y la castidad. Pues frente a todo eso, ¿qué dice Quevedo? Y aquí vemos otra vez esas que se nos sale de las casillas, ¿no? De lo que solemos imaginar. Dice, por la honra se muere la viuda entre dos paredes. Por la honra, sin saber qué es hombre ni qué es gusto, se pasa la doncella 30 años casada consigo misma. Por la honra, la casada le quita a su deseo cuanto pide. Quevedo incluso aprovecha para satirizar a las beatas, las monjas, las hipócritas y los falsos religiosos. Incluso llega a decir una cosa con una imagen muy potente que se burla de las mujeres, dice que mueren con los virgos fiambres. Santo cielo, las metáforas. Quevedo sería un misógino, pero aquí hace una defensa y un alegato inequívoco a favor de la mujer, defendiendo el derecho que tiene a satisfacer sus deseos sexuales por encima de cualquier consideración sobre la honra. Resulta bastante sorprendente. Es lo que decíamos sobre la necesidad de huir de los lugares comunes y las imposiciones de la época. Era un espíritu, podríamos decir, inconformista, porque también rechaza esa obsesión por la honra como prestigio, el otro aspecto de la honra, ¿no? La honra que ya vimos que portaba la mujer relacionada con el sexo, pero hay la honra también como prestigio, reconocimiento, la búsqueda de la gloria y del reconocimiento social, etcétera. Pues a este otro tipo de gloria también Quevedo pone sus más y sus menos, porque dice, por la honra pasan los hombres el mar, por la honra mata un hombre a otro, por la honra gastan todos más de lo que tienen, y es la honra mundana, según esto, una necedad del cuerpo y del alma, pues al uno quita los gustos y al otro la gloria. Y concluye de este modo tan radical, dice, tres cosas son las que hacen ridículos a los hombres. La primera es la nobleza, la segunda la honra, la tercera la valentía. Muy sorprendente. Entiendo lo de la nobleza y la honra, tal como lo ha explicado, pero lo de la valentía me descoloca un poco. El que siempre parece defender la valentía.
¿Ya recordaste aquello de no ha de haber un espíritu valiente? Efectivamente, por eso decíamos que Quevedo supedita los conceptos a la verdad, ¿no? Y eso acaba incluso deconstruyendo los conceptos mismos. Cuando los hechos no caben en el concepto, lo que hace es desestructurar el concepto. Así pasa aquí con el concepto de valentía, que es un concepto positivo, ¿no? En general, pero dice que no basta la valentía para justificar un hecho. Aquí está lo novedoso. Cuando el hecho es reprobable, la valentía no basta para justificarlo. Por eso dice, refiriéndose a algunos conquistadores de América, algo interesantísimo, dice: ved qué valientes, a robar oro y a inquietar los pueblos apartados, a quien Dios puso como defensa a nuestra ambición, mares en medio y montañas ásperas. La valentía, por tanto, según Quevedo, debe usarse para un fin lícito, no para robar o para dominar a los pueblos. Vemos también que, en contra de lo que suele afirmarse, sobre todo la leyenda negra, en España siempre se fue crítico con quienes abusaban de su poder en la conquista y la civilización de América. Por eso no necesitamos que venga nadie a recordarnos que no se debían hacer determinadas cosas. Ya estaba el sentido crítico establecido en la época en los que hablaban de todo esto. Hasta el propio Quevedo lo vemos aquí, que él, que luchará precisamente contra la leyenda negra, en una obra que analizaremos, que es España defendida, no duda también en criticar los abusos cuando, en nombre de la valentía, pues se justificaban y él consideraba que no era suficiente. Es Ujú. otro espíritu libre de Quevedo. En el sueño que Quevedo titula El mundo por dentro, encontramos unas reflexiones muy actuales sobre uno de los rasgos que definen mejor a nuestra sociedad. Llama la atención que en esto no hayamos cambiado nada, como si se tratara de algo propio de la condición humana. Me refiero a la hipocresía, que Quevedo encuentra allí donde mira. Mm. Pues sí, esto forma parte de la visión que Quevedo tiene del mundo y del hombre, ¿no? Es una visión que podríamos llamar incluso pesimista, pero conviene no abusar de este término y convertirlo en una especie de nihilismo o negativismo existencial, que es contrario, pues, a la doctrina cristiana y no encaja para nada con lo de Quevedo, pero sí cierto pesimismo, ¿no? Lo que denuncia Quevedo es la hipocresía. Y lo hace contándonos una especie de parábola muy, muy bonita, donde pues se encuentra un joven que quiere, dice, que quiere gozar y ver el mundo, y le pregunta a un anciano que le da el nombre Quevedo de Desengaño, y le dice cómo hacerlo y tal. Y entonces le contesta este sabio. Dice: si tú quieres, hijo, ver el mundo, ven conmigo, que yo te llevaré a la calle mayor, que es a donde salen todas las figuras. Yo te enseñaré el mundo como es, ese de mundo por de dentro, ¿no? Como es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece. Y dice el joven, dice: ¿y cómo se llama? Dije yo, la calle mayor del mundo donde hemos de ir. Llámase, respondió el anciano, dice, llámase hipocresía. Calle que empieza con el mundo y acabará con él. Y no hay nadie casi que no tenga ni uno, sino una casa, al menos un cuarto o un aposento en ella. Unos son vecinos y otros paseantes. Que hay muchas diferencias de hipócritas. Y todos cuantos ves por ahí lo son. Como ya nos explicó Gracián, la sabiduría consiste en ver más allá de las apariencias, ver el mundo como es, no como lo que parece. La hipocresía es como una calle por la que todos hemos de pasar y en la que vivimos unos mejor aposentados que otros, o sea, unos más acomodados y habituados a vivir en medio de la hipocresía que otros, pero todos obligados en definitiva a fingir y ocultar algo, lo que somos, lo que sentimos o lo que hacemos. ¿Sí? Aquí ha dado una vuelta, digamos, de tuerca al concepto de hipocresía, ¿no? Aquí Quevedo lo que no trata es de moralizar, sino de decirnos cómo es la vida.
de desengañarnos, la palabra clave. Y cómo aceptando que la hipocresía forma parte de la vida social. Otra cosa es que no todos somos igual de hipócritas. Por eso, esto ya es algo que deja Quevedo, el que cada uno piense el grado de hipocresía o no, es algo que Quevedo deja que lo piense por su cuenta cada lector. Pues que así sea. Con esta invitación a valorar y juzgar nuestra propia hipocresía, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana.